Hola, este es mi primer video. La verdad es que estoy nerviosa porque hace mucho que no grababa frente a una cámara. He estado grabando mis resúmenes de Pitchtober solamente para Instagram, en el celular. Y se sienten los nervios. Pero bueno, el día de hoy no vengo a presentarme muy mal, pero lo dejaré para después. Una pequeña introducción, mi nombre es Blanca, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a mi canal. Vamos a estar hablando de arte aquí. No tanto de arte, pero sí de mi proceso como ilustradora, como artista. Y espero que con esto dejar muchas reflexiones para mi persona del futuro. En este momento tengo 30 años. Y vivimos en un mundo que avanza demasiado rápido y que a los 30 años te hacen sentir que eres una persona vieja, que no puede seguir sus sueños. Vamos a ver cómo nos va en este gran trayecto. Tengo muchos planes, quiero hacer muchas cosas, pero los nervios siguen ahí, es muy difícil. Apenas estoy como explorando más mis estilos, siempre he estado presente, o sea, la dibujación, dibujar. Esa palabra es esa causa de una creadora de contenido que sigo, que se llama Pinceleando su canal. Pencileando, perdón. No sé qué dije. Pinceleando. Bueno, es Pencileando su username. Y siempre dice la dibujación. En fin. ¿Qué estaba diciendo? No sé qué estaba diciendo. Pero siempre he tenido la ilustración presente en mi vida. Antes hacía fanart, que aquí les voy a dejar algunos de los dibujos que llegué a hacer. Todavía me gusta hacer fanart, pero era momento de pasar a otra etapa de mi vida. Ya quería crear un estilo propio, que ya lo tenía, o sea, ya tenía este estilo para el fanart, pero quería explorar un poco más en cuanto a los ámbitos artísticos y quería explorar más paisajes, creación de personas, personajes y demás, ¿no? Siempre he tenido ganas de crear, de dibujar y sobre todo de crear historias, que poco a poco lo voy a ir logrando. Por el momento necesito practicar mucho, estudiar mucho, porque es cierto eso de que si practicas puedes ir mejorando. Así es, el talento no se da de la noche a la mañana, es mucha práctica, mucho trabajo. En fin, hoy no vengo a hablar acerca de eso, ya me salí muchísimo del tema. Hoy quiero venir a hablar de cómo sobreviví Pitchtober. Aquí están mis 31 dibujos. Y para las personas que no saben qué es Pitchtober, Pitchtober es básicamente una prompt list. Bueno, a ver, ¿qué es Pitchtober? Pitchtober se lleva a cabo en el mes de octubre. En el mes de octubre se llevan a cabo un chorro de retos, ya sea de leer, que es Booktober, de ilustración, que originalmente fue Inktober y después comenzaron a haber muchas polémicas alrededor de Inktober y diferentes artistas decidieron crear sus propias listas de palabras para poder dibujar durante ese mes. Entonces, ¿qué es Pitchtober? Pitchtober es la lista de palabras creada por la artista Shan Diantes, creo que es su apellido, no estoy muy segura, perdón, pero es mejor conocida como Furry Little Peach. Y ella ya lleva haciendo esta lista, creo que desde el 2016, 2019, no estoy muy segura. Y la verdad estaba muy emocionada por entrar a ser parte de este reto que se lleva a cabo en octubre, que es un dibujo por un día y tiene que ir relacionado con la lista de palabras.
fue muy difícil. Lo bueno es que este artista hizo el release o sacó la lista de sus palabras a inicios de septiembre y antes de septiembre ya nos había dado 2 palabras, lo cual hizo un poco más fácil este proceso porque tenía 2 meses de preparación. Que no sé si fueron suficientes, pero fueron 2 meses. Y al final logré hacer 31 piezas. Si quieren ir a verlas todas individualmente, están en mi Instagram, en el feed. También estuve subiendo videos de resumen de cada semana. Y hoy vengo a hablar aquí de cómo sobreviví este proceso. Para comenzar este reto, ya tenía la idea de que quería utilizar 2 técnicas. Una iba a ser acuarela y la otra iba a ser los Posca. Y sí se me hizo un poco complicado solamente como que tener estas 2 técnicas, porque en algún momento desconfié de una de las técnicas que estaba utilizando, pero pues todo fue un proceso de aprendizaje, la verdad. Desde el comienzo yo supe que iba a ser algo súper experimental porque hace mucho que no dibujaba en técnicas tradicionales, venía dibujando solamente en digital y la verdad es que es muchísimo más fácil dibujar en digital y corregir errores. Y en tradicional digamos que no es tan fácil y más cuando ya vas muy avanzada en tu pieza y sientes que te hace falta algo. Que algo no está correcto. Y pues sí, digamos que me ocurrió muchas veces, pero al final logré como que, yo creo que aceptar, más que nada aceptar los errores, aceptar lo que estaba haciendo y pues hacerme a la idea de que lo que estaba haciendo no es como mi estilo final. Apenas estoy comenzando a tomarme en serio esto de la ilustración y la verdad sí es algo que me gusta mucho y de lo que me gustaría vivir. Entonces sí fue como pensar que no tenía que ser tan dura conmigo misma y dejarme llevar y saber que todo era experimental. Y a pesar de que tenía esta mentalidad de que las piezas que estaba haciendo pues no definían mi estilo de dibujo, digamos que sí tuve un poco de problemas, pero al final creo que logré sacarlos, logré solucionarlo. Definitivamente mi confianza al momento de agarrar el lápiz y sobre todo con los medios que estuve utilizando, que principalmente la acuarela, porque la acuarela siempre me ha gustado mucho, pero también me han gustado que los colores se vean muy fuertes. Entonces digamos que la acuarela no es una técnica para usar de esa forma. Yo creo que también necesito comenzar a intentar tintas o el wash, que son otras técnicas que te pueden dar como colores un poquito más vibrantes. Pero con la acuarela sí sentí este avance o sí iba sintiendo un poco más de confianza conforme la iba utilizando. Aprendí a utilizar undertones, que son colores que van como en la capa base para dar un poco más de profundidad a los fondos, a las ilustraciones, que eso nunca lo he intentado y sí se nota mucho la diferencia cuando utilizas un color base de fondo y cuando no lo utilizas. Así que se descubrieron muchas cosas. También con los Posca estuve siguiendo a un artista que ahorita no recuerdo su nombre, se apellida Chapman, creo. Y él también hizo una serie de ilustraciones con Posca, pero él iba retratando artistas con su arte. La verdad está increíble esa serie, pueden ir a buscarla, por ahí se las voy a dejar. Y él utiliza los Posca y me gusta muchísimo la forma en cómo los utiliza. Nunca creí que se podía lograr algo así, aunque bueno, supongo que es falta de investigación y de ver un poco más de contenido acerca de eso. Y sí, me gustaría también explorar un poco más ese método de los Posca. En cuanto a las acuarelas, pues digamos que sí mejoré bastante. También aprendí a utilizar lo que son los colores sobre las acuarelas, porque tampoco, o sea, sí sabía que lo utilizaban mucho, pero no lo había hecho yo.
todo esto que no he hecho y que no he experimentado es a causa de miedo. Definitivamente, todo es a causa de miedo y a causa de mantenerme en mi zona de confort. Pero estamos luchando contra eso y esperemos que el próximo año sea una mejor persona, una mejor artista, con mejores contenidos y así. Bueno, ahora hablando del punto de la creatividad, creo que sí creció, o sea, sí sentí un poquito más de fluidez en cuanto a las ideas que iba teniendo. Siempre es algo de lo que no me gustaba tanto del fanart, porque el fanart se basa en personajes, personas o cosas ya existentes. Y sí hay artistas que le dan al fanart una vuelta de que increíble, hacen escenarios fantásticos, sobre todo saben cómo manipular el personaje en diferentes escenas, pero para mí personalmente siento que era algo que me detenía porque nada más creaba fanart para, digamos que para subir y para poder vender productos, siendo honesta. Porque comencé a ir a convenciones y luego entré como a este ciclo, iba a convenciones, iba a eventos y comencé a caer en este ciclo en el que solamente hacía fanart dedicado para hacer mercancía. Y no está mal, la verdad es que sí me divertía mucho, pero rara vez me detenía a hacer fanart solo para mí y solamente con el puro propósito de hice esta pieza nada más porque quería. Siempre era hacerlo, o sea, sí me gustan los grupos de los que hacía fanart, pero siempre era dedicado como, ok, voy a hacer esto y lo voy a hacer para una postal o para un print o para un llavero, para un sticker, un botón, etcétera, ¿no? Entonces, mi creatividad estaba un poco bloqueada porque nada más iba haciendo ciertos elementos y no composiciones completas. Y creo que nada más hay un print que me gusta muchísimo que hice de fanart, que es una composición que sí me tomó creo que 2 semanas más o menos, y la verdad estoy súper orgullosa de ese fanart que hice. Lo llegó a ver el grupo que me gusta, o sea, el grupo del que hice el fanart. Estuve en un fan project, fue increíble, pero creo que ya era momento de moverme. Entonces mi creatividad pues sí estaba un poco como bloqueada y gracias a Pitchtober tuve la oportunidad de expandirme y de explorar diferentes escenarios que no tan diferentes, porque la verdad es que si hay algo que me gusta es la naturaleza y casi todos mis dibujos tenían fondo de naturaleza y tenían que ver con la naturaleza, pero es que en mi mente todos los dibujos, o sea, yo Pitchtober lo agarré de que iba a ser mitad Posca y mitad acuarela. Iban a ser 16 dibujos de acuarela y 15 dibujos de Posca. Y dije, todos los de acuarela me gustaría que tuvieran como esta secuencia o que fueran contando una historia, por así decirlo. Elegí un personaje que iba a ser mi principal en todas las acuarelas, que era un pingüino. Pero digamos que conforme fui avanzando el reto, iba habiendo menos tiempo y pues no podía, o sea, era demasiado enfocarme, porque el problema es que quería hacer el pingüino perfecto, que se viera bien, tanto de frente, laterales, etcétera. Pero no he trabajado tampoco mis perspectivas de objetos, que ese también es un gran problema, que voy a ir trabajando conforme vaya avanzando, ¿no? Pero sí, entonces la idea era agarrar este pingüino y ponerlo en diferentes escenarios. Sí lo logré hacer, creo que en 2, 3 escenarios. La verdad es que no continué mucho. Sí es un reto. Sí era un gran reto pensar en crear una historia. En un challenge de 31 días que tienes que estar dibujando diario, creo que era demasiado. Me gustaría hacerlo como una serie ya más adelante, pero más tranquila, porque sí es demasiado trabajo. Pero también estoy consciente de que necesito mejorar pues las perspectivas del personaje y saber dibujarlo en diferentes poses. Que eso era también como que no me puedo poner a experimentar en un reto que es diario,
porque si no, nunca voy a acabar. Y ahí fue donde me di cuenta que necesito, o sea, definitivamente necesito practicar mucho. Y pues bueno, las acuarelas iban a tener este personaje, al final no se logró, saqué otro personaje que es un conejito, y el conejito igual me gustó, me gusta que el conejito vive en el mundo del pingüino, pero como quiera, no hay tanta secuencia como me gustaría en mis ilustraciones o en las ilustraciones que hice para Peachtober. Pero era muy ambicioso, la verdad es que era un proyecto muy ambicioso. Y para la parte de los Posca realmente nada más iban a ser como objetos individuales y a ver qué salía. Y sí, digamos que no todos salieron tan bien, pero hubieron buenos resultados, creo yo. Eso pues es como más en parte de la creatividad, que sí me ayudó muchísimo a explorar o a crear estos escenarios un poco diferentes a lo que venía haciendo, y siento que tengo muchísimo más que explorar. Las palabras realmente te ayudan bastante como a pensar. Tienes una palabra y dices, ok, ¿cómo puedo implementar esta palabra pero que no se vea tan obvio? Y es algo que me gusta del artista que hizo esta lista, que la verdad es que todas sus ilustraciones son como ideas de que a mí nunca se me hubieran ocurrido, y creo que es lo grandioso de este reto en este mes, o de todos los retos que hay en este mes, sobre todo para artistas, que puedes inspirarte y ver trabajos de diferentes artistas. Yo descubrí increíbles artistas que hacen, o sea, no solamente se dedican a la ilustración. Estuve siguiendo el arte de una chava que hace collages y los hace, o sea, creo que corta las piezas de papel en una Cricut o algo así y luego las va ensamblando, y la verdad es que su trabajo es increíble, es precioso. Y pues bueno, no sé si ya les hablé acerca de la confianza, pero sí sentí que mi confianza creció. Creció tanto para dibujar, como para usar las acuarelas, como para pintar, también para grabar videos y sobre todo para postear mi arte, para publicar mi arte, que yo personalmente no considero el más completo o el más bello del mundo. Yo sé que me falta muchísimo por mejorar y yo sé que todavía no tengo un estilo que quisiera seguir. Tengo una idea del estilo que quiero seguir, pero todavía no he llegado a ese punto en el que diga este es mi estilo. Así que yo sabía que Peachtober iba a ser muy experimental, demasiado, y creo que lo disfruté bastante. Lo disfruté. Fue cansado, ¿sí? Habían momentos en que mi cerebro ya estaba totalmente apagado, ya no sabía qué más hacer. Y sí, o sea, es mucho de pensar. También compré un libro que no he terminado de leer. Creo que nada más leí los primeros 5 capítulos, que estuvo muy recomendado justamente en este mes. No recuerdo el nombre, lo tengo por ahí. Ok, es The Creative Act. Y este libro te va explicando o te va hablando acerca de que todas las personas tienen creatividad. Y que la creatividad no es exclusivamente de los artistas, sino que cualquier persona puede acceder a ella, y que no es algo que venga innato. Y debo de admitir que no lo leí completo, llevo algunos capítulos, pero ese libro me ayudó bastante, sobre todo para los primeros días en los que ya no tenía tantas ideas, porque comencé con un ritmo demasiado acelerado, diría yo, y eventualmente, como fue pasando el tiempo, fue como que me agoté las ideas, podría decirse, y ese libro me ayudó como a salir de este bache. Que no fue un artist block, no lo considero como un bloqueo creativo, porque no es como que no hubiera estado haciendo arte durante cierta cantidad de tiempo. Pero
sí fue como, ah, ¿ahora qué hago? No sé qué hacer. Y bueno, si el siguiente año quieren intentar hacer alguno de estos retos de octubre, la verdad es que el de Pitchtober es muy bueno porque te da la lista desde 2 meses antes. Entonces tienes un mes para prepararte y un mes para, pues ya hacer tus piezas, ¿no? Yo la verdad comencé desde antes de septiembre porque ya sabíamos 2 palabras, ya sabíamos, creo que era cráter y pond, no, coral, creo que eran las 2 palabras que ya sabíamos desde antes. Entonces pues me puse a trabajar un poquito antes de que comenzara realmente octubre. Todo septiembre estuve adelantando piezas, logré adelantar 7 piezas ya cuando estábamos comenzando octubre, que digamos que al final del mes ya me había acabado los días que llevaba de ventaja porque pues la vida sucede y pues tenía otros compromisos y no pude estar haciendo como que una diaria, aunque hubo un momento, creo que hubo una semana que sí estaba haciendo una pieza diaria, pero las hacía de que el día anterior. Entonces por la noche hacía el sketch, hacía el line art y ya al día siguiente hacía la acuarela y ya después era cuando se hacía la publicación, ¿no? Entonces si quieren intentar hacer uno de estos retos para el siguiente año, la verdad es que recomiendo ampliamente Pitchtober, sobre todo por ese mes extra que te dan para prepararte, para sacar ideas, que más adelante entendí por qué la gente ocupaba septiembre para sacar las ideas de cada palabra, que ese fue uno de mis errores. Solamente saqué ideas creo que como de 10 palabras más o menos. Entonces cuando ya se acercó septiembre y ya tenía piezas listas, ya era un poquito más difícil agarrar ideas para las palabras restantes. Así que septiembre palabras, septiembre sketches, les va a ayudar bastante. Yo creo que si hago el reto el siguiente año, la verdad es que voy a reducir mi método o al menos la técnica que voy a utilizar. Me gustaría utilizar otro tipo de técnica para comenzar a experimentar. La verdad es que el Pitchtober, o bueno, el mes de octubre es un gran mes para experimentar con diferentes técnicas, con diferentes cosas que quieras intentar por primera vez. Puede ser un poquito frustrante porque siendo la primera vez que intentas esto, sí es muy... ¿Cómo es la palabra? No sé, pero en inglés es overwhelming, como que sientes demasiada presión o mucho, sobre todo porque es un dibujo diario. Entonces, si lo vuelvo a intentar el siguiente año, yo creo que agarraría una técnica, no más sencilla, pero una técnica diferente y haría dibujos un poco más sencillos, porque sí sentí que los dibujos que hice tienen cierto grado de complejidad para mí en este momento. O sea, sé que no son dibujos que a lo mejor debí de haber hecho en un día, porque una, todavía estaba muy insegura de lo que estaba haciendo. 2, estaba todo era experimental. Era mi primera vez dibujando tanto tiempo y dibujando también en técnica tradicional. Entonces, habían muchas cosas que desconocía de las técnicas que estaba utilizando. Y digamos que sí me gustaron algunas piezas, pero creo que pude mejorar en otras, ¿no? Sí fue todo un viaje. Y pues bueno, ahora les voy a enseñar, yo creo que mi top 3 o top 5 de mis técnicas, no, de mis dibujos favoritos, perdón. Que creo que al final mis dibujos favoritos todos fueron en acuarela. Ok, mi top 5 sin ningún orden en específico, creo, porque la verdad es que todos me gustaron mucho. De estos 5 siento que son piezas que sí podría ser prints, sí podría ver en una tarjeta o una postal. Sí me gustan mucho, la verdad es que estos sí me gustan mucho como para tenerlos en display y así. Y el primero es blush, la palabra de blush. El dibujo me gustó bastante, comencé a experimentar un poco con las capas de la acuarela y no estaba muy segura porque a la flor principal, digamos que no le puse, nada más le puse una capa de acuarela, que al fin de cuentas para eso es la acuarela, para que se vea como esa transparencia.
pero tenía mis dudas al respecto y al final me gustó muchísimo, me gustó bastante. Otra de las piezas fue la primera, que fue Vi. Me gustó mucho esta parte de la luna y cómo hizo cómo se reflejó. Además utilicé esta acuarela que es como tornasol, por así decirlo. Aquí se logra ver un poco más como ese efecto. Este dibujo lo hice creo que 2 veces. Esta fue la versión número 2 y fue de los primeros que hice. La verdad es que sí le dediqué bastantito tiempo a por ser el primero, porque se supone que iba a hacer el dibujo que iba a poner el mood en las demás piezas, pero creo que no volví a hacer una pieza tal cual. Me gusta mucho y sí estoy muy orgullosa de lo que logré. Luego la tercera pieza es la palabra de mensaje, message. Esta me parece, la verdad, voy a presumir un poco de mí, pero estoy muy orgullosa de cómo se me ocurrió esta pieza o la idea de esto. La verdad es que sí la considero una pieza bastante creativa, diría yo. Es un tren de pensamiento, tiene diferentes emociones y pues la cara enojada es la que tiene el humo. Entonces digamos que para mí fue un gran momento, se me abrió el tercer ojo y dije, qué increíble idea, qué creativa eres, qué creatividad te estás cargando el día de hoy. Y pues ahí se me fue toda la creatividad. La verdad es que es la única pieza que yo considero 100%, es que no sé si decir 100% creativa, pero creo que es una pieza muy inteligente, por así decirlo. No estoy diciendo que las otras piezas no sean creativas, pero son un poquito más experimentales y creo que su mensaje no está tan claro. La cuarta pieza que me gusta muchísimo es esta. La palabra fue lápiz. Estoy muy orgullosa también de cómo hice la escala de colores, cómo utilicé los colores, los lápices. La idea era de que el conejo estaba como atrayendo el poder de los lápices. Me gustó bastante, me gustó mucho esta idea y creo que puede entrar a un mundo que me gusta. O sea, lo que yo quiero crear con mis ilustraciones es un mundo. Me gustan muchísimo las caricaturas, me gusta Gravity Falls, me gusta ¿por qué se me olvidan todas las caricaturas que me gustan en este momento? Bueno, me gusta Gravity Falls, me gusta Hilda. Hilda es una caricatura increíble, es hermosísima. También me gusta mucho Bob's Burgers. Me gusta... se me fue el nombre. La que está en Netflix y que está basada en un podcast y que es un mono de color morado y que tiene un sombrero. Se me fue el nombre. Bueno, esa también me gusta mucho. Perdón, no me acuerdo de su nombre. Pero en general me gustan mucho las caricaturas y me gusta mucho este concepto de crear mundos y de crear mundos fantásticos y que tus personajes vayan descubriendo junto contigo y así. Eso es lo que me gusta y esta pieza creo que podría entrar perfectamente en ese mundo que quiero crear. Pero vamos a ver, probablemente ahorita tengo esa idea y probablemente más adelante cambie totalmente lo que quiero hacer como artista. Y la última pieza, la quinta pieza, que es mi favorita también, es esta, que fue la última que hice, fue de Spooky. Me gusta también bastante, siento que también puede entrar en ese mundo que estoy tratando de crear. Me gusta mucho este monstruo que es como un árbol y las caras, una sonriente y una triste. Y sobre todo el cuervo que está hasta acá arriba. Me gusta muchísimo, me gusta bastante. Si algo descubrí es que me gusta mucho dibujar animales. Entonces quiero hacer un estudio de diferentes animales. Un estudio es básicamente ponerte a dibujar, a sketchear intensamente, analizando las proporciones y anatomía, etcétera, ¿no?
de lo que estés dibujando. Entonces quiero hacer un estudio de animales en general para ver cómo puedo yo interpretar los animales en mi estilo, porque si algo descubrí, todavía no sé si es mi estilo, pero descubrí que me gusta hacer los animales así como en forma de bolita y simples, animales simplificados, por así decirlo. Entonces quiero ver cómo logro hacer así diferentes tipos de animales, de que un cocodrilo, una serpiente, no sé, un águila, un pájaro, un pez, una mantarraya, un pez globo, etc. Entonces vamos a ver cómo me va con ese proyecto, que yo creo que va a ser de los siguientes proyectos, pero principalmente lo que quiero hacer es comenzar a crear personajes. Siempre le he tenido miedo a crear personas por proporciones, porque me da miedo que las proporciones no sean las correctas. Pero logré hacer 31 dibujos. Creo que puedo seguir dibujando y creo que puedo seguir mejorando y no todo tengo que compartirlo. Así que probablemente no se enteren de todos los bocetos feos que haga, porque es un proceso feo. O sea, descubrir y llegar a tu arte, a tu estilo de arte, es un proceso que todo lo principal no te va a gustar, no vas a estar de acuerdo con lo que estés haciendo, no vas a estar satisfecho o satisfecha, siempre vas a querer mejorar. Y solo hay de dos: te rindes o decides continuar, haces parte de ti el dolor de lo que conlleva este proceso y mejoras, y eventualmente mejoras. Entonces es mucha práctica y pues bueno, básicamente para eso van a ser estos videos, para que me acompañen en este gran trayecto de descubrimiento y de cómo mi proceso en el arte va mejorando. Esperemos que sí. Yo le voy a echar todas las ganas del mundo. Tengo muchísimas ganas de mejorar, tengo muchas ganas de aprender, quiero seguir aprendiendo diferentes técnicas. Ya tengo 2 cursos ahorita en mente que quiero tomar y me emocionan bastante. Uno es digital y el otro ya es más tradicional, que la verdad es que me gustaría seguir combinando estas 2 técnicas porque sí te sirven bastante. Y pues quién sabe, vamos a ver. Eventualmente también me gustaría ir a diferentes eventos en otras partes del mundo. Ya le eché el ojo a 3 eventos que me gustaría ir, pero vamos a ver cómo progresamos y así. Y pues bueno, todo este proceso yo sé que no va a ser fácil, pero aquí estoy. Si ustedes también me quieren acompañar, muchas gracias, bienvenidos y veremos cómo nos va en este año. El siguiente año vamos a intentarlo, yo creo que sí, una vez más, pero vamos a ver cómo nos va en todo este trayecto, en toda esta transición, porque aparte me estoy mudando de casa. Bueno, ya no me estoy mudando, ya básicamente vivo aquí, pero todavía el proceso no es 100%, no ha sido 100% finalizado, así que los siguientes videos que vean probablemente sea un poquito más baja la calidad y no vayan a ver este gran fondo, sino probablemente esté un poquito más feo o más oscuro. En fin, vienen épocas navideñas, es difícil hacer un poco de contenido. Yo voy a seguir tratando de subir cosas a Instagram, voy a seguir sketcheando. Definitivamente es algo que sí quiero hacer todos los días porque me ayudó bastante. Mi mano ya se está soltando y eso es muy bueno, pero probablemente todo lo que haga en este momento hasta que regrese acá va a ser a lápiz y no voy a utilizar tantos métodos o tantas técnicas diferentes. Pero vamos a ver. Y creo que ya es todo por el momento. La verdad es que mucha reflexión en este mes. Creo que mejoré bastante en ciertas cosas. Puedo mejorar muchísimas otras cosas. Hay dibujos que me gustaría rehacer. Hay otros que puedo mejorar. Pero también
tengo que comenzar a estudiar, a aprender y pues vamos a ver cómo nos va. Deseenme suerte. Y aquí vamos a seguir. ¡Yay! Así que nos vemos en el próximo video, que espero no sea muy tarde. O sea, no sea muy tardado. Eso. En fin. Muchas gracias. Chao.